Fricazos, muy buenas. Vamos a posar este vlog. No quiero que sea muy largo, ya que estaréis viendo la duración del vídeo, porque la chapa es una traca. Así que quédate a verlo entero. Quédate a verlo entero y espero tu comentario. Me traigo la chapa entera. Vamos con el posing. Habéis visto el pesito. Espero que me deis feedback en comparación al de la semana pasada. Que digas: bro, te veo igual, no llegas. Bro, te veo mejor. Bro, corrígete esto, corrígete lo otro. Podrías hacer esto, lo otro. Bueno, es la ready que le mando a Jogging. Tampoco fabriqué muchas ganas, aunque debería. Y nada, vamos a posar. Fricazos, aprovecho para hacer la presentación del vídeo, ya que me piro a entrenar toca brazo. Veis un par de clips del día de brazo, habréis visto el posing, vais a ver la chapita y finalizamos. Así que nada, muy buenas a todos. Primero de todo deciros que os suscribáis. Siguiente, que os quedéis a ver la chapita. Son 42 minutos, pero vale en oro, así que aprovechalo para verlo en tu cardio, a modo podcast, como quieras. No es necesariamente, no tenéis que ver el Gepeto, ya que no solo estamos hablando. Y nada, poquita cosa más que deciros. Quedan 14 semanas. Con muchas ganas, con mucha ilusión. Espero que me sigas acompañando durante toda la saga. Recuerdo que te tienes que suscribir porque así me ayudas, y poquita cosa más que decir. Muy buenas, fricazos, ¿qué tal estáis? Hoy en la chapa tenemos un invitado especial que ya lo conocéis, es Luis. Me acompañó durante toda la saga anterior, haciéndome de filmmaker, haciéndome de psicólogo, haciéndome de cocinero. Estuvo entrenando conmigo de compañero de entrenamiento. La verdad que ya nos conocemos pues bastante tiempo, ¿no? Sí. Unos 3 o 4 años. Afianzamos más la amistad porque estuve haciendo las prácticas en el Titan, entonces pues le pedí ayuda. O sea, digo, este chico me tiene que ayudar, ya sea para spotearme, para preguntarme. También se acercaba y era bastante curioso, me preguntaba sobre entrenamiento, hablábamos de nutrición, entrenamiento, seguíamos a mucha gente en común y poco a poco hicimos amistad. Cuando estaba haciendo las prácticas, a X semanas de competir, yo necesitaba un compañero de entrenamiento que tirase de mí, y él se mostró agradecido y me dijo que me iba a acompañar. También quería vivir más de cerca el tema del culturismo, porque es apasionado el culturismo, y bueno, se ofreció y también me quiso acompañar en lo que viene siendo pues en las competiciones. A día de hoy pues somos grandes amigos, se acaba de mudar a Valencia, así que lo voy a tener desde ya como compañero de entrenamiento, así que no solo en este vídeo, sino imagino que muchísimos más lo vais a ver. Tenemos un viaje especial que haremos dentro de poquito, que vais a flipar, se viene conmigo. Nos lo vamos a pasar muy bien, pero bueno, eso os dejo con el hype porque va más gente implicada y no quiero desvelar nada. Y el porqué de este vídeo, habréis visto en el título, vamos a hablar sobre mi rutina de entrenamiento, ya que es una pregunta bastante repetida. Para que no os asombréis, Luis es el que me ha diseñado la rutina de entrenamiento. Y tú dirás, ¿pero a ti no te lleva Jogging? Cuando terminábamos, bueno, estábamos entre la primera y la segunda competición, sí. Como compartíamos en el apartamento, ya estábamos hablando del tipo de rutina que me gustaría llevar a cabo, le daba yo bastantes ideas, él me las debatía, y yo dije, creo que sea la persona que me ayude a llevar mi rutina de entrenamiento. Obviamente, él diseñó la rutina de entrenamiento, yo se la pasé a Jogging, yo hizo un par de ajustes y me la pasó. Y una vez con eso, pues ya me puse como punto de partida a trabajar y a llevar a cabo esa rutina de entrenamiento.
Entonces vamos a hacer un pequeño vídeo hablando sobre la rutina de entrenamiento, nos enrollaremos, nos iremos por las ramas y trataremos otros temas, espero que os guste, así que quédate, porque esta charla va a ser bastante fructífera. Nada, la primera cosa que te pregunto, que mucha gente se preguntará, ya no solo un atleta de competición, sino en general, ¿qué tipo de rutina elegir o qué tipo de rutina me viene a mí o por qué? Vamos a primero a hacer esa pregunta, ¿por qué yo elegí, o sea, qué tipo de rutina estoy llevando a cabo y por qué me pusiste esa rutina de entrenamiento a mí? Exacto. O sea, ¿cómo la individualizaste para mí? Vale, a ver, lo primero, la rutina tiene que estar diseñada acorde a las necesidades que tiene cada uno. Entonces, el momento en el que decidimos hacerlo era perfecto porque estabas en un punto de definición extrema, competición, entonces se veía muy bien tu físico, porque obviamente cuando tienes más kilos encima, pues todo está grande, pero cuando limpias ya ves en lo que fallas. Los puntos débiles, los puntos fuertes. Entonces tenías el punto perfecto y ya antes de competir ya sabías que querías mejorar para la siguiente competición. Entonces, en principio era brazo, femoral, cuádriceps, pero sobre todo los brazos era lo que más sí, el cuádriceps, el vasto era lo que más rezagados había quedado respecto al volumen anterior. Entonces era un punto muy bueno para saber qué íbamos a hacer. Y entonces la idea ya era darle caña a los brazos. ¿Qué decidimos hacer con la split? Decidimos hacer una split que fuese push, pull, brazo, pierna, descanso. O sea, eran 4 días de entrenamiento seguidos, teniendo en cuenta que era push, pull, brazo, que es un día que, bueno, entrenas, pero realmente se puede considerar casi... No tiene tanta fatiga a nivel del sistema nervioso como meter un multiarticular. Exacto. O no implica músculos tan grandes. Exacto. Dejas que pase, pues eso, un día de medio descanso, haces brazo, pero ya no es tanta fatiga como en el día de push y el día de pull. Y al día siguiente metes pierna. Ya después de ese día tienes que descansar sí o sí. Lo característico de esto es que tienes una sesión de push A y pull B. O sea, después de este ciclo de 5 días, se repite otro ciclo exacto de 5 días, con la sesión de push B, la sesión de pull B, de brazo B y de pierna B. Vamos, rompemos con el típico esquema de un microciclos de 7 días, porque la gente se suele organizar, y es lo más cómodo, en microciclos de 7 días, de lunes a domingo, y dentro de esos 7 días se organiza su rutina. Nosotros hemos roto este bloque como si la semana tuviese 10 días en total, por así decirlo. Lo hablamos y lo que yo te pregunté fue, ¿tienes la disponibilidad de ir cualquier día al gimnasio? Porque ¿qué pasa? Que al hacer microciclos de 10 días, igual te cae un lunes pierna, que te cae un lunes descanso. Entonces, en función de tu día a día, tienes que ver si puedes ir al gimnasio todos los días. O sea, la disponibilidad que tienes que tener tiene que ser de que cualquier día, independientemente de que cada domingo, sábado o lunes, puedo ir a entrenar. Y me da igual lo que vaya a hacer ese día. En tu caso era así, entonces dijimos, vale, pues perfecto. ¿Por qué elegimos eso? Pues bueno, al final, de normal, cuando tú sueles hacer brazo, lo sueles tener al final del día de push, al final del día de pull o al final del día de torso, por lo general. Entonces, teniendo 2 días cada 10 días de entrenamiento de brazo, llegas muy fresco a esa sesión y le das una prioridad específica a ese grupo muscular. Y también, no solo a brazo, sino que el día de empujes, el día de push, solo tiene empujes, o sea que también se le da mucha especificidad a ese día. El día de pull solo tiene tirones y el día de pierna, todos los ejercicios son específicos de pierna. Entonces, digamos que cada día atacas a ese grupo muscular y te vas a asegurar de que te vas del gimnasio habiéndole dado un buen estímulo y también de que llegas fresco y lo puedes trabajar sin haberte hecho, por ejemplo, si tú haces brazo el día de empuje, lo vas a meter al final y antes de llegar al brazo te has tenido que hacer 5 ejercicios a lo mejor de 3 de empuje y 2 de laterales. Lo que os quiero decir, Luis, por ejemplo, un día de pull, de espalda bíceps, que se suele meter en los ejercicios de bíceps al final de la rutina, no es lo mismo hacer un remo, un jalón, otro ejercicio igual, otro remonte, bueno, típico un remo con mancuerna pesado, y luego meter de último ejercicio 2 o 3 ejercicios de bíceps, vas a llegar más frito, con más fatiga de los ejercicios previos, que si tú tienes un día específico de brazo. O sea, no es lo mismo, pongamos, hacer un curl de bíceps martillo con unas mancuernas de 22 tras haber hecho 5 ejercicios previos, que quieras que no, en un remo, en un jalón, en un remo libre, estás implicando, quieras que no, el bíceps, no vas a trabajar a la misma intensidad, tampoco al ser el último ejercicio tu foco también se ha ido deteriorando a lo largo de la sesión, la fatiga, todo eso, que tener un día específico de brazo y empezar como primer ejercicio un curl martillo, que a la larga vas a tolerar más volumen de entrenamiento, porque vas a poder meterle más kilos, vas a poder progresar, vas a poder añadir más series, más repeticiones. Si te lo puedes permitir, está perfecto. Por eso vimos interesante el añadir un día específico de brazo, porque me lo podía permitir, pero igual en personas que están haciendo la típica push-pull legs, habrás visto seguro que el día de pierna ponen como primer ejercicio algún ejercicio de brazo. Efectivamente. También, ¿por qué? Porque eso mismo, porque te puedes hacer un curl predicador como primer ejercicio, unas extensiones de tríceps como primer ejercicio, y luego puedes hacer tu rutina de pierna, porque no te va a interferir para nada en tu rutina de pierna y vas a llegar bastante fresco. Entonces, lo más interesante, meter un día específico de brazo, en mi caso,
Porque cuando estás trabajando empujes y tirones y tienes que meter ejercicios de bíceps o de tríceps como últimos ejercicios, vas a llegar con una fatiga previa de haber machacado pues, un press banca, un press militar, unas elevaciones laterales, luego ponte a hacer unas extensiones de tríceps o hacerte unos fondos con lastre. Vas a decir, ostras, no vas a poder tolerar el mismo volumen de entrenamiento, la misma fatiga, el mismo foco que si lo metes en un día extra. Alguna vez le hemos hablado que es, alguna vez le hemos hablado nosotros, la ley de rendimiento decreciente, que es que tú cuando vas al gimnasio a entrenar, las primeras series que haces o tienes mucho estímulo, pero según va pasando según va avanzando el entreno, ese estímulo va cayendo y lo que va aumentando es la fatiga. Entonces llega un momento que tienes que cortar el entreno, o sea, tienes que ir a tu casa, no sale rentable. Si no pudieras entrenar 3, 4, 5 horas, no sale rentable seguir entrenando porque el estímulo ha caído tanto, solo acumulas fatiga, que es lo que se llama el volumen basura. Estás haciendo series, pero tiras series, pero ¿cuántos son de estimulantes? Que te merece la pena meter 3 ejercicios de bíceps al final de una sesión de torso o de una sesión de push. Por lo general no, es preferible o hacer una doble sesión o moverlo a otro día. Entonces, ese es un poco el porqué de este split y de separar el brazo. Sí, porque, a ver, eso estamos hablando en concreto de este split y de, por ejemplo, que mi punto débil es el brazo, pero puede ser aplicable a otro tipo de músculo. Sí. Porque una persona le falla el pectoral, pues tiene mayor sentido meter un día extra de pectoral o meter igual un día de torso, o sea, hacer un push-pull legs, pero luego un cuarto día de torso, dándole prioridad pues, a empujes verticales, bueno, a un tipo de empuje. O sea, en este caso en concreto estamos hablando del tema del brazo, pero puede ser aplicable a otro músculo. Se trata de cuadrar la rutina de la forma que tú le puedas sacar más provecho a esos ejercicios, o sea, ponerlos al principio de la rutina, ponerlos después de un día de descanso, añadir que ese día comas más. Exacto. O sea, tienes que ir jugando con este tipo de cositas, sobre todo lo que ha dicho Luis de añadir un día de descanso previo para el día siguiente estar fresco para hacer ese entrenamiento y que sea de calidad. Es, por ejemplo, lo que hicimos el año pasado con lo que viene siendo el tema de las piernas y la cadena posterior. O sea, yo mi primer año tenía un físico más novato y lo que más carente casi en todos los culturistas es la cadena posterior, es lo que más cuesta trabajar y más cuesta desarrollar. ¿Qué hicimos? Metimos un día específico con muchas bisagras de cadera, mucho volumen en la cadena posterior y fue lo que más mutó a lo largo de ese año. Este año hemos visto la cadera posterior y en general mi físico está más balanceado, que es lo que se ha quedado atrás, los brazos, pues hemos cambiado el enfoque para meter un día específico de brazo. Lo hemos ido cambiando en base a mis necesidades conforme ha ido pasando el tiempo y con esto quiero enlazar la siguiente pregunta, que mucha gente se preguntará, ostras, ahora estoy escuchando lo de Sergio, voy a cambiar mi rutina totalmente, llevo haciendo igual 4, 5, 6 meses, una torso-pierna, por así decirlo, de 4 días, o una rutina de, llámalo X, de X días, de hacer atleta, pero acabo de escuchar esta chapa y voy a cambiarlo totalmente. ¿Qué opinión tienes de la gente que cambia la rutina cada 2x3 por modas, Es un error tanto cambiar la rutina como cambiar los ejercicios demasiado rápido. O sea, al final, bueno, tú el año pasado, que fue cuando empecé a entrenar contigo, ya llevabas siguiendo esa misma split un montón de tiempo. Pero incluso, para que le quede claro a la gente, tú me has visto entrenar de la misma manera siendo natural que utilizando química. Sí, por supuesto. Y hacer los mismos ejercicios. Y hacer los mismos ejercicios. Hasta la gente va a decir, no, es que cuando usas química no tienes que hacer básicos, tienes que hacer bombeíto, tirar menos peso, sentir más... No. Nuestra opinión no coincide con esa. Entonces, al final, tú tienes que mantener el tiempo suficiente, tanto la rutina como los ejercicios, para que puedas progresar. O sea, no tiene ningún sentido que tú estás en un punto bueno de composición corporal, un porcentaje de grasa abajo y empiezas un volumen, te haces una rutina. Y cuando vas a empezar la definición, coges y cambias todo. ¿Por qué vas a cambiar todo? Lo que tienes que hacer es seguir, y además es muy interesante esto, cuando empiezas a definir, seguir con esos ejercicios que vienes haciendo y con esa rutina todo el tiempo que lo puedas aguantar, porque además te sirve de referencia a la hora de empezar a definir, ver qué va pasando con esas marcas que has subido durante el volumen y que las tienes en el punto máximo, ver qué empieza a pasar con esas marcas cuando empiezas a quitar la comida. Si las estás aguantando, si aguantas esas marcas o sigues progresando incluso al principio de la definición, buena señal, estás manteniendo la masa, es el mejor indicativo que hay. Ahora, si te vuelves loco y en cuanto empieza la definición dices, te entra el miedo y dices, buah, cambio todo, los ejercicios que eran libres, lo cambio todo a ejercicios analíticos, los ejercicios que empiezas a bajar el volumen, empiezas a cambiar todo. Cuando pasen 3 o 4 semanas no vas a saber qué está pasando con tu físico porque esos ejercicios que venías haciendo y que tenías de referencia los has quitado y ya no sabes qué hubieses movido si los hubieses mantenido durante la definición. Por ejemplo, en tu caso, las marcas, hasta las peak week, prácticamente que fue ya cuando se produce, cuando específicamente tienes que cambiarlo todo para que la carga siente bien, para que puedas ver qué está pasando, hasta esas semanas mantuviste cargas y mantuviste todos los ejercicios. Todo igual. Y no fue hasta ya después de haber competido, cuando ya analizas el físico, dices, vale, ahora voy a enfocarme en esto, cuando cambias. Entonces, realmente, ¿qué te puedes tirar? ¿Un año y medio con la misma split? Pues, prácticamente, porque mucha gente, por eso hemos grabado este vídeo, me ha preguntado, Sergio, ahora que vas a empezar la preparación, vas a empezar a definir,
¿qué rutina vas a hacer? Y la gente igual le choca escuchar, voy a hacer exactamente lo mismo, Sí. o sea, exactamente lo mismo. Y yo creo que este año para las Peak Weeks, corrígeme si me equivoco, yo estuve viendo que estuvo haciendo incluso las Peak Weeks la misma Sí. rutina, haciendo Sí. haciendo básicos pesados, y también rompió ese esquema de decir, hostia, tengo que hacer como un circuito para depletar, de altar repes, de poco descanso. Yo cada vez lo estoy viendo más gente de que está manteniendo todo igual, incluso en las Peak Weeks, y lo que os quiero decir con esto es que igual lo que estamos diciendo nosotros ahora, para nosotros ahora es válido, pero igual dentro de 2, 3, 4 años tenemos otra mentalidad totalmente Sí. distinta. Y esto es lo que mola de que es una ciencia que va en total evolución, y que igual muchas cosas de las que pensábamos a día de hoy no las pensamos de la misma manera, y que todo va Sí que evolucionando. es cierto que seguiste entrenando fuerte de las Pre-Weeks y no fue hasta el día antes de la competición cuando cargaste, cuando hiciste un bombeo. Ese ha sido el único momento que te hizo hacer, Sí, hacer pero un he bombeo. mantenido todo igual. Incluso podría decir que he ido bajando volumen de entrenamiento porque veíamos más interesante mantener la intensidad Sí. que jugar con el volumen de entrenamiento. Esto también es súper importante. Hay mucha gente que esa falta de intensidad a lo largo de las semanas, debido pues, a la falta de sueño, a la falta de alimentación, a la que van pasando las semanas y tenemos el porcentaje de grasa más bajo, empieza a entrenar con menos intensidad, y esto lo suple añadiendo volumen basura. Nosotros fuimos partidarios de, por ejemplo, si estaba llevando 3 series lineales de un RDL pesado, pues pasar a 2 series o incluso dejarlo en una serie para mantener esa top set o ese ejercicio pesado, fuerte, con las marcas, y poder saber, o sea, trazar a lo largo del tiempo de que las marcas no fuesen a pique, que eso es un indicativo que puede decirnos que algo está yendo mal. El volumen, por ejemplo, sí que puedes jugar con él en tu caso, cuando competiste, al salir de la competición y te planteamos la rutina, sí que es cierto que el volumen era bastante bajo, era una serie o 2 series por ejercicio, una top set y una back off set. Cuando ya vas subiendo calorías, vas subiendo comida, te encuentras más fuerte, sí que puedes aumentar un poco el volumen, porque obviamente tus capacidades de recuperación se ven aumentadas, tiene sentido, pero no hay que volverse loco, porque realmente es que lo que puedes llegar a tolerar tampoco es mucho más. A lo mejor que hay una modificación del volumen al alza un 20%, y luego en un momento crítico después de precompetición de un 20% menos, pero enseguida vuelves a... Casi siempre te estás moviendo la mayor parte del año con el mismo volumen y la misma intensidad. Lo que quiere decir, Luis, es que dentro de la misma rutina de entrenamiento, Sí. a lo largo de mi off-season o ahora la fase de preparación, con lo que hemos ido jugando dentro de esa misma rutina de Con el entrenamiento, es número de empezar con un volumen de entrenamiento muy bajo, conforme iban pasando las semanas, iba aumentando el porcentaje de grasa, iba comiendo cada vez más, ir aumentando el volumen de entrenamiento. Sí. Cuando llegamos a un volumen de entrenamiento, decimos, joder, tampoco interesa meter más volumen de entrenamiento, porque por ejemplo, yo me acuerdo que teníamos 3 series de aductor, Sí. y dije, tío, es que la tercera serie que estoy haciendo La quitamos. es una puta mierda. La O quitamos, sea, es una puta sí. mierda. Digo, porque estoy moviendo ya tantos kilos que las 2 primeras series me están causando tanta fatiga, Claro. que la tercera parece una basura. Y dijo, quítala. Claro. O sea, me quítala. Con lo que hemos ido jugando mejor el volumen de entrenamiento, ir aumentando el volumen de entrenamiento hasta llegar a un pico que decir, más no es mejor. E igual, también lo que hemos hecho es, conforme van pasando los microciclos, también meter técnicas de alta intensidad. Y luego, conforme se vaya acercando la preparación, va a ser a la inversa. O sea, vamos a ir bajando. O sea, igual quitamos las técnicas de alta intensidad. Lo primero, las técnicas de alta intensidad, porque van a juntar una fatiga extrema. Se queda la serie rectas. Y cada serie recta, y luego, igual, conforme se vaya acercando a la competición, lo que vamos quitando es volumen de entrenamiento para mantener igual una o 2 series efectivas por sesión. Y el objetivo es mantener al máximo las cargas que has manejado en el pico de volumen, que ha sido cuando más fuerte has sido. Al final, ligado con esto, sobre carga progresiva y no cambiar ejercicios, un poco lo que estamos comentando. Tú no puedes, al final se ve mucho que si hay una semana que no progresas o 2 semanas que no progresas, ya quieres cambiar el ejercicio y solo te gusta mantener el ejercicio. Al inicio, cuando lo metes, cuando tú por ejemplo vienes de no hacer una sentadilla libre y la pones, lo más normal es que semana a semana puedas meter 5 total a la barra, incluso 7,5 total a la barra, pero esas primeras adaptaciones, como bien sabemos, no se dan a nivel muscular. O sea, más bien a nivel sistema nervioso, la eficiencia que tienes a nivel reclutar todas las unidades motoras. Mejoras un poquito mejor la técnica. Reaprendes ese patrón de movimiento que llevas tiempo sin hacer, pero es cuando pasan 5 o 6 semanas y ya eso se estanca y el progreso semanal es de una RP, 1.25, 2.25. O incluso mover lo mismo pero con menos RP. Exacto, incluso jugar lo mismo pero con menos RP, que es cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, cuando la gente cambia el ejercicio y es cuando ahí empieza a estar realmente el progreso muscular. Y sabes que luchar cada sesión, cada semana, esos ejercicios va a ser lo que de verdad te ponga fuerte. Entonces, rotarlo ahí es el mayor error. Siempre cuando las cosas empiezan a poner difíciles, cuando más estímulo muscular tienes, rotarlo es un error. Ahora, cuando ya llevas un estancamiento de 3, 4 o 5 semanas o aparecen molestias, otros indicadores a nivel de fatiga, como puede ser, pues bueno, sueño, hambre, motivación, líbido, ahí ya sí que interesa rotar ese ejercicio o incluso una descarga de entrenamiento. Y ligándolo con esto, ya una vez que hemos hablado de la rutina que estoy llevando a cabo, que es un empuje, tirón, brazo, pierna,
descanso y repetir, vamos a hablar sobre la selección de ejercicios que tenemos dentro de la rutina, porque igual eres de los típicos que escucha hay que hacer básicos, igual eres de los típicos de todo lo contrario, de no hay que hacer básicos, hay que hacer todo maquinitas, igual eres de lo que se está viendo mucho, que hablamos también muchas veces tú y yo, de ver lo que hace tu primer youtuber que encuentres en YouTube y digas, vale, me parece interesante, pero lo está haciendo bajo un contexto, igual pone pues un press inclinado multipole con una banda reversa cuando directamente no tienen una técnica correcta de press banca o no mueven ni 60 kilos en press banca y ya están utilizando una banda reversa cuando nos han aprovechado de igual de la base, porque hemos elegido que si quieres ves diciendo pues el día de empuje estás haciendo como ejercicio estrella, como ejercicio principal o como ejercicio mayoritario que nos interesa más este ejercicio, el día de empujes, el día de pierna. Exacto, podemos ir día por día. Lo primero que hay que entender aquí es que Sergio, al final tu volumen ya ha dejado de ser inicial, ha dejado de ser intermedio, ya es un volumen, un nivel animal a nivel élite. O sea, estás ya yo por ejemplo no me puedo comparar con él porque ya lleva un tiempo entrenando y tiene unas marcas muy asentadas y a la media de ejercicios los ha exprimido durante muchos años. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que quiere decir, Luis, es que yo he llegado en los ejercicios básicos a ciertas marcas que igual mantenerlos en el tiempo, esos ejercicios básicos no me sale interesante porque sería mover X carga que me va a consumir, o sea, a la larga va a ser más pros que contras. O sea, no es lo mismo cuando llegas a unos 300 en peso muerto, tener que hacer tus series diarias de 280, 260 día a día, porque el patrón de lesión es muchísimo mayor, calentamiento, etc, y más cuando te enfrentas a eso, y cuando ya empiezas a meter, ya dices, vale, ya tengo esto en la base, voy a meter variantes que me supongan menos riesgo, pero también me consiga un estímulo mayor, o hacerlo más específico. Decir, joder, está haciendo un peso muerto con mi marca máxima de 300 kilos, pero lo que más le costaba a Sergio es la fase de bloqueo, la fase de arranque, pues vamos a meter un ejercicio específico y vamos a hacernos fuerte dentro de ese ejercicio específico. Esto lo hicimos en base a todo. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo soy muy fuerte de pectoral, pero tengo los brazos muy débiles. Entonces, ¿qué hicimos? Pues en el día de brazos, meter un press cerrado con una banda que me estirase, o sea, o ejercicie más fuerza en el bloqueo, para que el tríceps trabajase más, ¿sabes? Pero esto igual una persona me lo ve a mí, lo copia, igual a esa persona le pasa todo lo contrario, tiene un pectoral débil, unos brazos fuertes y justo haciendo esto pues va a decir, ostras, estoy yendo para atrás. O ni siquiera tiene una banca sentada con buenos kilos. Correcto. Bueno, lo dicho, vamos parte por parte y de los ejercicios y por qué. Por ejemplo, vamos a empezar con el día de push, que es el primer día que tienes. Aquí lo que hicimos, bueno, en vez de empezar el día de push, como se suele ver, por un empuje, lo empezamos haciendo del tríceps posterior. ¿Por qué? Pues bueno, al final del tríceps posterior, un pec deck, un reverse pec deck. Hace un reverse pec deck, no va a generar ninguna fatiga ni tiene ninguna interferencia a la hora de realizar un empuje. Entonces es estímulo que acumulas al inicio de la sesión estando muy fresco, que ya se lleva el deltoide, que luego también lo toca el día de pull, pero mete un estímulo extra y ya pasa a los empujes. ¿Por qué? Pues por eso mismo, no le va a interferir nada con el resto de la sesión de empujes. Si lo metiera al final de la sesión, iría frito y no le sacaría tanto provecho, y al inicio de la sesión pues tiene mucho más sentido. El día de pull también toca el tríceps posterior, pero bueno, si lo metiéramos al inicio de la sesión del día de pull, repercutiría luego en los remos y en los jalones. Entonces el día de pull sí que va al final de la sesión, porque obviamente no merece la pena meterlo al inicio y que luego, tanto en el dorsal como en toda la zona alta de la espalda, no vaya a poder entrenar bien y le saque partido a esos ejercicios. Entonces ahí sí que va al final. El día de pull tampoco tiene muchas... O sea, antes de centrarnos en esto, lo que quiero especificar es que tenemos 2 días de empujes, un día que le damos más prioridad al hombro. Exacto. Y luego al pectoral, por el orden de los ejercicios. Por el orden de los ejercicios. Ahora hablaremos de esto. Luego, el otro día de empujes le damos más prioridad al pectoral y menos prioridad al hombro. Con pull igual, con las tracciones. Con pull tenemos un día más centrado en remos y otro en jalones. El día de jalones también jugamos con un ejercicio que es un remo pesado, pero introducimos que tenga apoyo en el pecho, porque luego vamos a meter un día de pierna posterior que no nos interesa venir con el lumbar fatigado. Y luego los días de pierna tenemos un día más de cadena anterior y otro día más de cadena posterior, y los días de brazo la verdad que jugamos con un volumen muy similar, solo que alternamos bíceps tríceps, o sea, tríceps bíceps y el otro día es bíceps tríceps. Ese es el orden, pero prácticamente es lo mismo, porque a nivel de fatiga y de esto no es lo mismo. Ahora sí, continúo. Iba por pull, creo, como dice Sergio, teníamos, bueno, el día de push, ya lo he dicho, un empuje vertical. El día de push A, pues puedes empezar por un empuje vertical, y el push B por un empuje horizontal, simplemente esa es la diferencia. Y luego ya se van alternando, ya del tríceps posterior y un ejercicio de tríceps. El día de pull, igual, hay un día que empieza le damos más prioridad al pecho respecto al hombro respecto al pecho, porque jugamos con el orden de los claro, exacto. El día de pull, el día de tirón pasa exactamente igual. Lo único que cambia es que empiezas por tirones o empiezas por jalones.
En el caso de Sergio, pues bueno, tiene un remo 45 grados y luego el otro remo que tiene es un remo apoyado, precisamente porque el día que hace la semana que hace remo 45 o el microciclo que hace el día de tirón remo 45 grados es porque el día de pierna no va a tener ninguna bisagra de cadera. En cambio, el día de tirón que hace el remo con el pecho apoyado es porque el día de pierna va a tener una bisagra de cadera pesada, un RDL, un rumano. Entonces, como solo está el día de tirón, día de brazo y día de pierna, para que en esas 48 horas de tiempo no interfiera, pues lo organizamos de esta manera para que no haya interferencia dentro de esos días. Luego el día de brazo, como ha dicho Sergio, pues básicamente es empezar día A por tríceps y día B por bíceps, se van alternando, básicamente son 3 y 3 ejercicios. Sí, pero también jugamos con... Muy importante que estamos jugando dentro de todos los días, tanto con los perfiles de resistencia como cómo trabaja ese ejercicio el músculo en función de si lo trabaja más en estiramiento o si lo trabaja más en acortamiento. Esto también es muy interesante porque, por ejemplo, el día de pierna que a Sergio le toca un rumano. Sergio es muy fuerte en el rumano. ¿Cuándo estás manejando ahora? Series de 220 a repes. Series de 220 a repes. O 230 repes. Si lo metes en el primer ejercicio, eso le va a generar una fatiga que luego los siguientes ejercicios se van a ver afectados. Entonces, de primer ejercicio, aductor. El aductor, casi nadie tiene aductor de sobra y meterlo al inicio de la sesión va a hacer que lo trabaje fresco. ¿Qué hicimos también? Meter un curl femoral, pero meter un curl femoral si luego va a hacer un rumano que trabaje en acortamiento. ¿Por qué? Porque si trabaja el acortamiento al inicio de la sesión le va a poder sacar provecho y luego después de trabajar el acortamiento haciendo el curl femoral pasa a hacer el rumano, que el rumano donde más incide es en el estiramiento. Entonces vamos jugando un poco con esto en todos los días, tanto en empuje, en tirón, en pierna, incluso en brazo. O sea, en brazo empieza haciendo un press cerrado de tríceps que le cuesta muchísimo en el bloqueo. Luego el siguiente ejercicio suele ser siempre una extensión que donde más cuesta es a mitad del rango de recorrido. Y el ejercicio final suele ser un ejercicio que el énfasis esté en estiramiento, con el brazo por encima de la cabeza. Exacto, una sobergea, ya sea en polea o con mancuerna o en algún tipo de máquina. Algo así. Luego para bíceps lo mismo. Para bíceps igual, para bíceps al inicio a lo mejor algún predicador o un curl con mancuerna que haga mucho hincapié justo en máxima contracción, que esté el medio brazo de momento. Segundo ejercicio, algo que sea a mitad de rango de movimiento. Y el tercer ejercicio siempre con el brazo por detrás del torso. Un curl Bayesian, por ejemplo. Exacto, un curl Bayesian, estirando, dejando el húmero por detrás del torso para que se estire la cabeza larga del bíceps lo máximo posible e incidir en ese estiramiento. ¿Por qué? Porque el estiramiento es que produce muchísimo estímulo, pero también mucha fatiga y muchos desgarros en el músculo. Entonces, si lo realizas al inicio de la sesión, te va a lastrar para el resto. Te va a lastrar luego y va a ser muy difícil que después de haber trabajado un curl con el brazo con el hombro flexionado, con el hombro lo contrario flexionado. O sea, contraído. No. Extensión. Con el hombro de extensión. Luego no va a poder llegar a esa máxima contracción del bíceps. Por ejemplo, el día de pierna se puede aplicar a que realices un hip thrust que trabaja en acortamiento cuando llegas al bloqueo y luego hagas un rumano. Al final, si luego haces el rumano, te va a costar muchísimo el bloqueo. O sea, lo que más sentido tendría en el caso de pierna y el hip thrust sería realizar el hip thrust al inicio y luego pasar el rumano, por ejemplo, a otro día. Y no intentar que siempre estés trabajando el ejercicio, el grupo muscular que quieras trabajar al inicio de la sesión en acortamiento y al final de la sesión en estiramiento. Por ejemplo, al inicio en acortamiento el glúteo hip thrust y al final de la sesión en estiramiento unas búlgaras. O en el caso de una chica, por ejemplo, que es más común de ver, pues empezar con un hip thrust con una pata de glúteo. Sí, eso es. Por ejemplo. Luego de los días de pierna, que es lo único que nos queda por hablar, hacemos un día de cadena anterior y un día de cadena posterior. El día de cadena anterior estamos haciendo como ejercicio principal la jaca, ya que empezamos yo hacía una sentadilla barra baja, cuando ya vimos que no era interesante seguir con la sentadilla barra baja porque mi cadena posterior era muy fuerte, pasamos a hacer una sentadilla safety bar para hacer más trabajo de dominante de rodilla. Cuando pasados X kilos inicia fuerte en esa sentadilla safety bar, o sea, lo que tomamos con el principio del vídeo, hay que hacerse fuerte en el ejercicio que si os fijáis, aquí lo has dicho tú muy bien, que todo esto lleva una historia previa y es que has estado realizando básicos, haciéndote fuerte en ellos hasta que no los has podido exprimir más, y cuando no los has podido exprimir más y ya
ese ejercicio no atacaba a la musculatura objetivo, lo has rotado. O sea, pero lo has rotado cuando ya sentías que no estabas trabajando lo que tenías que trabajar. Claro, esa sentadilla safety bar, cuando yo llegué a empezar a mover más de 200 kilos a rep en safety bar, ya mi fuerza, o sea, mis músculos más dominantes empezaron a participar. Tu cuerpo va a reclutar siempre otros grupos musculares para poder mover la carga. Claro, correcto. Cuando yo pasaba de 200 kilos, hacía una safety bar, pero pegando chepazo, tirando más de cadena. Sí. Entonces ya Joaquín dijo, hemos llegado a este pico, Luis dijo, hemos llegado a este pico, yo también me di cuenta, ya les decía, tíos, llegados a X kilos, tiro más, o sea, hago una safety bar y tiendo a chepar o a involucrar inconscientemente la cadena posterior. Y mira que es jodido cuando estás haciendo una safety bar, pero bueno, aún así el cuerpo es sabio para tirar de donde tienes. ¿Qué dijimos? Vamos a hacer una jaca, que tienes el cuerpo, la espalda totalmente pegada y sí o sí vas a tirar solo de una jaca, una pendular. Además es que es súper claro el ejemplo mío de cuando yo hago una jaca. Yo el sticking point en la jaca, si te das cuenta, lo tengo al final. Sí. O sea que mucha gente hace la jaca y se queda abajo. Sí. O sea, yo directamente cuando estoy abajo la saco volando, y cuando llego a los 90 grados para la extensión de las rodillas, cuando ya empiezo a temblar, digo, me cago en todo. Al final sales del hoyo por el glúteo y un poco el rebote, también claro, y por el abductor, pero luego ya en cuanto llegas a los 90 grados y tienes que empezar a hacer mucha fuerza con el cuádriceps, dice, esto es lo débil. Y aparte con la banda te deja de ayudar y te empieza a dar toda la carga, ahí empiezas a palmar. Por eso también, por ejemplo, el día de pierna, como curiosidad, las extensiones que trabajan en el acortamiento del cuádriceps las tiene antes de la hack. O una serie antes, luego la hack y otra después. Exacto, que también es una buena forma de sacarle provecho si no quieres. El tema de hacer todas las series de las extensiones antes de la hack, también, aunque únicamente trabaje en acortamiento, fundiría mucho el cuádriceps y puede que te baje luego la carga que mueves en la hack. Entonces, una buena estrategia también es hacer eso. Haces haces una única serie de extensiones, haces la hack y luego vuelves a las extensiones y ya te terminas de fundir. Eso está muy bien. Jordan Peter, por ejemplo, lo hace, y lo hace para que la carga total de la carga externa, que se le llama de la hack, que básicamente son los discos que le metes, no baje. Eso también es una estrategia muy buena. Luego eso, el día de cadena anterior tenemos el... Sí, es día de cadena anterior y de cadena posterior, pero ambos días tiene femoral y tiene cuádriceps. Sí, tengo femoral y cuádriceps, pero cuando hablamos es como que el ejercicio estrella, el ejercicio pesado, el ejercicio que más motivación me da ese día es... En la cadena anterior es una jaca y en la cadena posterior es un RDL. Porque también introducimos un RDL y también lo metemos de tercer ejercicio, si mal no recuerdo, que tampoco lo metemos en el primer ejercicio. Igual, y es porque ya venías, bueno, tú en la precompeti hacías piernas rígidas, fuerte. Te hiciste fuerte. 270, 260. Que es una burrada Y estuve tirando así, me acuerdo, a pocas semanas de competir. A pocas semanas de competir, hasta... Igual 6 weeks out o 5 contigo. Sí. Y ya era extremadamente fuerte. El piernas rígidas versus el rumano, pues tiene más flexión de cadera, involucra un poco más la espalda. Y lo que dijimos fue, bueno, queremos sacar una mejor cadena posterior en cuanto... Sergio ya tiene muy buenos selectores. Y básicamente en lo que la ventaja del piernas rígidas al rumano es que hay más flexión de cadera y trabaja más la espalda de los erectores. Como ya tiene muy buenos erectores y muy buena espalda, cambiamos el piernas rígidas por el rumano. Es un poco más analítico del femoral, del glúteo, no bajas tanto, no hay tanta flexión de cadera, deja fuera de juego la espalda, pues tiene más sentido y además llevas tiempo sin hacerlo. Bueno, lo metías, pero lo metías después de haber hecho piernas rígidas, después de haber hecho femoral, ya no llegaba en condiciones de sacarle provecho al ejercicio y de progresar. Le ponía 140 o 160 como mucho. Y ahora estás moviendo 220, 230. Entonces, en cuanto empezamos a hacerlo y lo metiste, fuiste progresando, ya se produjo un poco ese estancamiento, ya a luchar día a día, rep a rep, kilo a kilo, y ahora es cuando de verdad pues le sacas provecho a ese ejercicio. Como curiosidad, que tampoco lo tiene de primer ejercicio. Antes ha hecho aductor y ha hecho otro curl femoral tumbado el día que tienes el peso muerto. Correcto. Ya no sé si nos dejamos algo más del tema de rutinas o algo por hablar. De la split creo que no, creo que hemos hablado todo, un poco selección de ejercicios, el orden, el volumen, pues eso. Eso, el volumen de entrenamiento, que mucha gente me preguntará, oye, porque habéis visto, seguro que si me seguís a mí, seguís sí, eso es interesante. A otros referentes como puede ser Joan, Jorge, por ejemplo, si me alejo también nuestro género tenemos a Jordi, y muchas veces tenemos este típico pique de este debate de cuántas series. O sea, podéis haber visto que Joan igual en espalda o Jordi en espaldas hacen 60, 70 series, igual Luis y yo somos más partidarios de tener poco volumen de entrenamiento. Sí. ¿Qué es mejor? Y depende, si a esa persona le va bien, adelante, si a nosotros nos va bien, adelante. O sea, nosotros lo estamos haciendo para debatir, pero el volumen de entrenamiento, ¿en qué te basarías para decidirlo? Porque también es algo también muy personal. Claro, lo primero que es algo muy personal y cada uno tiene que hacer obviamente lo que más le guste y lo que le motive, pero y sí que progrese, pero sí que es cierto, porque se puede progresar haciendo ambas cosas, tanto alta intensidad como bajo volumen, como una intensidad un poco más media y alto volumen.
pero sí que es cierto que si tú das con un atleta que entrena muy bien y cada serie la utiliza como una bala que tiene y es una oportunidad, la capacidad de realizar muchas series de un mismo ejercicio se ve mermada. Al ejemplo ha sido antes cuando habló del abductor, que la tercera serie de abductor notaba que le sobraba porque la carga que manejaba le bajaba un montón. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que si tú exprimes cada serie hasta, no el fallo, pero sí un RIR 0, te puedes permitir, ya que le sacas mucho provecho a esa serie, reducir un poco el volumen de entrenamiento y trabajar con un volumen más bajo. ¿Por qué? Porque estás llevando cada serie al límite. Para esto tienes que haber tenido años de entrenamiento y de experimentación y saber que cada serie que estás haciendo estás atacando directamente a ese grupo muscular. Si tu estilo de entrenamiento es algo más burro, que hay gente que le mola cargar la barra de kilos y no hacer una técnica tan pulcra, pero tirar kilos, vas a mover una carga mucho más alta, pero el estímulo que vas a conseguir por serie justo en la musculatura objetivo es un poco menor. Entonces tienes que realizar más series para suplir un poco ese estímulo que consigues yendo muy cerca del fallo con una técnica súper pulcra, versus hacer un poco más el bruto y tener que meter alguna serie más para trabajar, para darle un estímulo correcto a esa musculatura. Pero al final puedes crecer con ambas filosofías. Lo único que una conlleva un mayor riesgo de lesión que la otra. Y también conlleva pues, estar en el gimnasio más tiempo, que te genere una fatiga a nivel sistema nervioso central mucho más alta que los días siguientes. Imagínate que tú haces una sesión de pierna o de espalda y metes 60 series. Si al día siguiente tienes push y encima tu pectoral es un grupo muscular rezagado, no vas a sacarle el provecho que deberías. Entonces, desde mi punto de vista, si se educa al atleta, se puede trabajar con un volumen de entrenamiento muy bajo y una intensidad muy alta. Hace relativamente poco tiempo esto era impensable y se llevaba mucho a la escuela de Mike Israetel, que es trabajar con un volumen de entrenamiento muy alto, pero ahora esto que yo estoy diciendo lo avala Joe Bennett, Jordan Peterson, Ruth Diesel, Hunter Labrada, Kwasi AJ Morris, un montón de culturistas que... Tanto naturales como no naturales, efectivamente, esto aclarémoslo, que realmente funciona porque la fisiología es la misma para todos. O sea, la hipertrofia se produce con repeticiones efectivas en sujetos asistidos y en sujetos no asistidos. Entonces, pues bueno, se está viendo que realmente si la selección, para hacer todo esto, obviamente tienes que tener en cuenta a la hora de diseñar la rutina, pues selección de ejercicios, perfiles de resistencia, orden, cómo estructurar los días de entrenamiento durante la semana. Ahora, si todo esto cuadra, pues te puedes permitir entrenar con un bajo volumen de entrenamiento. También en función de las máquinas que tengas, pero realmente sí que se puede hacer y creo, desde mi punto de vista, lo que consigues realizando esto es que semana a semana te puedes permitir meterle muchos más kilos a la barra, ya que si tú de rumano tienes que hacer 4 series con 240 o 250 kilos, 4 series con esa carga, probar a hacerlo. Ahora, si tú únicamente tienes una serie a un rango de repes bajo y una serie a un rango de repes un poco más alto, puedes ir a saco con esas 2 series, solo haces 2, pero luego tienes más ejercicio durante esa sesión y a la semana siguiente vuelves a repetir. Y sabes que en esas 2 series vas a saco y siempre puedes meter una repe más, siempre puedes meter 1,25, 1 kilo, 0,5 por lado. Hoy tenemos un montón de oportunidades con los discos fraccionales, se puede ir forzando mucho esa sobrecarga progresiva. Al final se trata de acumular repeticiones efectivas. Lo puedes hacer como quieras, pero esta manera creo que es la más inteligente y sobre todo la más eficiente. Correcto. Porque igual la gente solo entiende de volumen de entrenamiento como meter más series. Sí. Pero volumen de entrenamiento también es meter más kilos a la barra. Sí, y ya se ha visto que es la variable, el volumen en forma de series es la variable que más fatiga produce. Y al final tú cuando quieres un desarrollo muscular buscas repeticiones efectivas. Y las repeticiones efectivas son las 5 antes de llegar al fallo. Entonces ahí tienes que elegir tú un poco antes cómo lo quieres hacer. Pero efectivamente, volumen no es solo meter kilos a la barra y repeticiones y tal. Más volumen también puede significar más estímulo. O sea que al final tú dices que entrenas con poco volumen, pero ¿poco volumen qué es? Porque ¿cuántas repeticiones efectivas te sacas tú por serie? Todas son efectivas. Claro. Las últimas 5 antes del fallo son efectivas. Entonces, ahí está el tema. Que si tú realizas una serie con las últimas 5 repeticiones efectivas porque has ido al fallo, versus realizar 3 series a RIR 2 o RIR 3, es que es lo mismo. O sea, estás consiguiendo la misma cantidad de repeticiones efectivas, solo que tú en una tardas mucho menos tiempo y lo haces en una serie y otro tarda 2-3 series. Para llegar a esto que tú dices, a lo mío, necesitas tiempo, experiencia... Buena planificación del entrenamiento y tener todo muy atado, eso es, todo muy bien programado. Eso... ¿Quieres comentar algo más? Yo creo que ya no nos dejamos nada. ¿Tú quieres decir algo más? Creo que no. No va a cambiar nada en cuanto al entrenamiento de aquí a la competición. Para nada. Como mucho bajaremos, o sea, quitaremos las técnicas de alta intensidad, porque pensamos, somos partidarios que al principio de cualquier preparación se puede seguir progresando.
Sin duda. hasta que ya empiece a hacer media pues la dieta, el descanso y otro tipo de cositas, pero de momento se puede seguir progresando, o por lo menos siempre tendríamos que ir con esa mentalidad de progresar. Iremos quitando las técnicas de alta intensidad, igual reducimos el volumen de entrenamiento si es necesario para de cara a mantener la intensidad o mantener las marcas. Dado que hay menos calorías y las capacidades de recuperación se ven mermadas. Y que bueno, que también tendremos un feedback diario de si yo le tengo que decir, oye tío, no veo interesante seguir haciendo este ejercicio porque me voy a partir o no, todavía no progreso o me está desmotivando, al fin y al cabo eso también es muy importante. Exacto. O sea, al principio de la definición no hay que cambiar nada, pero las últimas 6 semanas pre-competición quizás sí es interesante cambiar los ejercicios libres por algo más analítico y algo que directamente vaya a producirte mucho estímulo y menor fatiga, el famoso ratio estímulo-fatiga. Ahí sí que se puede ir al fino y se puede hacer algún ajuste, pero como veis son momentos muy puntuales del año, es siempre pre-competición y post-competición. El resto del año, se mantiene todo igual. Mismo entrenamiento, mismo volumen, todo igual, para poder sacarle provecho. Pues eso, chicos, no os obcequéis con lo que veáis en Instagram, en YouTube, en cambiar una cosa, otra, hacer igual un ejercicio porque os habéis visto a otro, mientras estáis progresando lo que ya estáis haciendo, meter mucho volumen de entrenamiento o poco volumen de entrenamiento, porque igual si tú no te conoces y ahora dices, ostras, pues he escuchado, Luis y Sergio me han convencido, voy a pasar de hacer lo que estaba haciendo, de 6 o 7 ejercicios, de 5 series, a voy a pasar a hacer 3 o 4 ejercicios de top set y back off. Igual no te beneficia porque no te conoces y esas 2 series que estás haciendo estás perdiendo el tiempo. Tú crees que son intensas, pero realmente igual te grabas, que siempre hay que probar a hacer esto lo primero cuando eliges seguir una rutina de bajo volumen de intensidad, y a lo mejor tú crees que las estás exprimiendo, no estás exprimiendo esas series, decides entrenar con un bajo volumen y al final acabas consiguiendo un menor estímulo. Entonces, antes de hacer esto tiene que ser porque tú ya mismo te notas que estás haciendo de más, estás haciendo trabajo de más. Nada, creo que ya ha quedado todo bastante claro, espero que la chapa os haya gustado. Deciros que, como bien os he dicho, Luis ha sido la persona que me ha hecho la rutina, está bajo, bueno, he delegado en él la parte de la rutina de entrenamiento, bajo también la supervisión de Joaquín. Deciros que él, al igual que yo y al igual que Joaquín, se dedican al tema de asesoramiento deportivo, así que si queréis poneros en contacto con él, dejáis su Instagram por aquí. Ya sabéis que no me gusta hacer publicidad a la gente, o sea, solo a la gente que se lo merece. Yo creo que Luis, siempre se lo digo a la gente que me pregunta, es una persona de 10, así que nada chicos, espero que os haya gustado la chapita, que me voy a poner a editar el vídeo, a subirlo corriendo y nos vamos. Nada, suscríbete, dale like, todas esas cositas y espero que te haya gustado.